Buenos días a todos alumnos. Ya estamos completos, entonces empezamos. El día de hoy vamos a hablar sobre la traqueostomía, ¿no? Que es un procedimiento bastante frecuente en el área de cirugía de cabeza y cuello. Aunque es un procedimiento que en buenas manos es bastante sencillo y muy útil para el paciente, en un desconocimiento de esto puede terminar en fallecimiento del mismo. Entonces hay que conocer muy bien cómo se realiza una traqueotomía y realmente cuando uno la observa ve que no es muy difícil, pero sí necesita bastante práctica supervisada. Aquí vemos, por ejemplo, que la traqueotomía ha sido muy útil en gente hasta inclusive famosa, ¿no? Acá vemos a una artista muy conocida, Elizabeth Taylor, que ella durante la filmación de su película Cleopatra sufrió un proceso de meningitis que requirió una traqueotomía, con lo cual le salvaron la vida y permitió que esta actriz siguiera haciendo películas como Ivanhoe y muchísimas otras más. ¿No? Otros actores ya más conocidos por ustedes, tenemos a Christopher Reeve, el famoso Superman, que sufrió un accidente al caerse del caballo y terminó con una cuadriplegia. Estando en esas condiciones, él llegó a conocer a Brooke Ellison, una joven que al ir al colegio fue atropellada, quedando también en esas condiciones, y pese a todo, esta joven estudió en Harvard leyes y pudo titularse de abogada. Mucho más reciente y más reconocido es este actor, ¿no? Val Kilmer, el famoso Maverick en Top Gun, ¿no? Tanto en la primera como en la segunda versión, este paciente también sufrió un cáncer de laringe. Entonces, lamentablemente, pese a ser un actor muy famoso, eh, de buen nivel. Sin embargo, él era muy propenso a creer en la medicina naturista. Y cuando fue diagnosticado, le prescribieron hierbas en lugar de hacerse una laringectomía total, ¿no? Ya cuando se le hizo, estaba en una lesión muy avanzada y perdió las cuerdas vocales definitivamente. Gracias a la inteligencia artificial, ahora lo pueden ver en dicha película, donde le han reconstruido en base a audiciones previas que él tuvo, toda parte de la voz, ¿no? Y lo que se escucha es una voz de computadora, pero con sus propios tonos. Entonces, ese parece, podría ser un futuro en este tipo de pacientes. Muchas veces nos preguntan cuál es la diferencia entre traqueotomía o traqueostomía. Normalmente nosotros lo usamos casi como sinónimo, pero en inglés sí es más notable la diferencia, ¿no? La traqueotomía significa la apertura, es decir, el incidir la tráquea y exponerla al medio ambiente, es la operación prácticamente. Mientras que la traqueostomía es el orificio ya permanentemente abierto, ¿no? Es cuando ya se le coloca el tubo de traqueotomía, la traqueotomía en sí se convierte en traqueostomía. Entonces los pacientes son pacientes traqueostomizados, porque cuentan con una apertura artificial de la tráquea hacia el exterior. Se le define la traqueotomía como una sección y apertura de la tráquea. Puede ser de tipo urgente o electiva. Gracias a que ahora en los sistemas de emergencia se cuenta con un mejor apoyo para intubación,
prácticamente todas las traqueotomías de emergencia se convierten en electivas. Es decir, que uno ya puede con tranquilidad programarlas, conseguir el material adecuado y no hacerla en cualquier sitio, sino en una sala de operaciones con la luz correcta y todo el instrumental y personal necesario. ¿Cuándo se debe hacer? Debe realizarse cuando ya se comienza a pensar que tal vez llegue a ser necesario. No, no esperemos a último momento que el paciente esté cianótico, que le falte el aire para revisarla, ¿no? Entonces, es preferible, ya si estamos pensando que ese paciente en cualquier momento va a necesitar traqueostomía, debemos ya conversar con él, explicarle las características de la operación y proceder a realizarse. No esperemos que llegue al momento que sea urgente. Una de las preocupaciones más frecuentes de los pacientes es si ellos después de la traqueotomía van a poder volver a hablar. Y uno tiene que explicarle que sí, porque la traqueotomía se hace en la tráquea, por debajo del nivel de las cuerdas vocales, ¿no? Entonces, el paciente puede tener la cantidad de años que quiera el tubo de traqueotomía que necesite, y una vez que se solucione su problema y se le retire el tubo de traqueotomía, el paciente vuelve a hablar, las cuerdas no se atrofian. Simplemente no hay funcionamiento de la cuerda porque una columna de aire no llega y hágase vibrar las cuerdas. Solucionado el problema de traqueotomía, esto vuelve a funcionar normalmente. Hay varias formas de clasificar las traqueotomías, ¿no? Por su finalidad, pueden ser preventivas, es decir, cuando el paciente tiene, por decir, una parálisis de cuerdas vocales y si se agripa, si se le inflama la garganta, por decir, les va a faltar el aire, ¿no? Entonces, viendo que aunque esté respirando con cierta dificultad, es mejor que de manera preventiva hagamos la traqueotomía. Puede ser curativa cuando los pacientes tienen un problema de traqueomalacia, es decir, la tráquea no ha completado su desarrollo, es muy blanda y nosotros le colocamos el tubo y con eso esperamos que la tráquea en 1 o 2 años madure y después se le retira el tubo de traqueotomía. Entonces es un método curativo. Y paliativa para aquellos pacientes que tienen ya tumores tan grandes en la laringe, inoperables, y que sabemos que le va a cerrar la vía aérea. Entonces, para prevenir eso, se le coloca un tubo de traqueotomía y el paciente va a ir ventilando, aunque la evolución de la enfermedad va a ser de mal pronóstico. Por su permanencia, pueden ser temporales, pueden ser inclusive realizadas solamente para el acto operatorio, termina el acto operatorio y se retira. Por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen problema de desarrollo mandibular. La mandíbula es un punto de apoyo para que el anestesiólogo pueda colocar su tubo endotraqueal. Muchas veces no puede movilizar su tubo porque el paciente o tiene trismus, tiene la boca cerrada, o la mandíbula es muy pequeña y no le sirve de base. Entonces, ahí es preferible hacerle una traqueotomía y por ahí darle la anestesia, termina el procedimiento por el cual está en sala de operaciones, se le retira el tubo, ¿no? Es transitoria. O puede ser definitiva, como les expliqué en esos cánceres de laringe, cánceres de tiroides inoperables, ¿no? O un paciente laringectomizado que tenga problemas de que se le cierra el estómago traqueal, se le coloca también el tubo de traqueotomía para evitar el cierre. Aquellos pacientes que quedan con secuelas de accidentes cerebrovasculares graves, para evitar mantenerlos intubados, que puede dañar la mucosa de la tráquea, también se les hace traqueotomía, ¿no? Por el tiempo de ejecución, puede ser rápidas o lentas. Realmente, ya un paciente intubado nos permite hacerla con tranquilidad, sin prisa, ¿no? A un paciente que de repente se está ahogando y tengamos que hacerlo hasta en su cama
de hospitalización. Entonces, hay que hacerla lo más rápido posible. Por la altura, generalmente se hacen a nivel del segundo o tercer anillo traqueal, es decir, es una altura media, bajas cuando necesitamos hacer una resección de toda la laringe por cánceres, y en muy escasos casos tenemos que haya sido realizada de tipo mediastínica, ¿no? Acá tenemos que hacer un corte del hueso external para poder realizarlo. Recordemos que mientras más baja se hace la traqueotomía, la tráquea se va más hacia atrás y hacia abajo. Entonces es mucho más difícil ubicarla. Las indicaciones para realizar traqueotomía. Se utiliza bastante en cirugía de cabeza y cuello, sobre todo cuando hay compromiso de la vía aérea superior. En cuidados intensivos, cuando ya se va observando que el paciente por lo menos va a necesitar estar intubado más de 10 días, es preferible hacer una traqueotomía, ya que permite disminuir el espacio muerto, permite una mejor aspiración de secreciones, ¿no? Cuando hay obstrucción, lógicamente, mecánica de las vías aéreas, ya sea por tumores, por deformidades congénitas, por lesiones de laringe, del nervio laríngeo recurrente, por cuestiones de impacto a nivel traqueal, problemas de los maxilares, aspiración de cuerpos extraños, inflamación, ¿no? Cuando hay obstrucción de la vía aérea por secreciones o paciente respira de manera inadecuada. Cuando hay una retención de secreciones y el reflejo de oxígeno es inadecuado o incapaz para movilizar las mismas, es mejor hacer una traqueotomía, porque no va a permitir aspirar las secreciones con tranquilidad, ¿no? Cuando hay una insuficiencia respiratoria alveolar y el paciente no puede movilizar las secreciones que puede a nivel bronquial, entonces se ahoga con sus secreciones y es más fácil a través de la traqueotomía intubarlo y colocarle el aspirador cada cierto tiempo. ¿Cuáles son los requisitos para realizarla con seguridad? Lo primero es poseer suficiente experiencia. Nunca intenten realizarla solos, salvo que sea una emergencia en el cual no contemos con mayor apoyo, ¿no? Siempre hay que contar con un ayudante. Debemos tener una iluminación suficiente. Esto es importante porque, aunque parezca mentira, muchas veces el sangrado o la mala posición nos impide ver dónde está la tráquea. Y si no lo ubicamos, perdemos minutos valiosos en tratar de determinar cuál es la tráquea para poder incidirla y colocarle el tubo que le permita ventilar. Tenemos que tener también un equipo de succión y el respirador ya preparados para realizarlo, ¿no? Y realizarla de manera reglada, a un ritmo tranquilo y seguro. ¿Qué es lo que hace que muchas veces la traqueotomía eh, llegara a un fracaso, fuera muy difícil y pudiera tener complicaciones? Lo primero, la posición del paciente, que esté de forma inadecuada. Y esto se debía muchas veces cuando teníamos que hacerla de urgencia en la cama del paciente, donde no, una cama demasiado ancha no nos podía permitir que nos estuviéramos en una adecuada posición, muy baja, blanda, no nos eh, hacía, no nos favorecía esas posiciones y nosotros teníamos que estar demasiado inclinados con una luz inadecuada y podíamos tener ciertas complicaciones. Tener demasiado instrumental, una mesa instrumental muy recargada, ¿no? Usualmente ahora vamos a mostrarles una diapositiva donde se ve el mínimo instrumental que necesitamos, ¿no? Hacer unas incisiones muy grandes. Incisiones muy grandes implica un mayor área de sangrado, una mayor dificultad para localizar eh, la tráquea, posibilidad de lateralizar a la misma e irnos por detrás de ella
y perder nuestros planos, ¿no? Hay que evitar hacer una disección muy amplia. Mientras más disequemos, más sangrado va a haber y más dificultad anatómica en ubicar la tráquea se va a producir, ¿no? Otro, lo que les decía, tener el acceso a la tráquea muy bajo. Lo ideal es que nos logremos ubicar entre el segundo al tercer anillo traqueal, ¿no? Luego, una vez que vamos a la traqueotomía, ya debemos, antes de realizarla, tener todos los sistemas de corrugados, todos los tubos que necesita el respirador, tener el tubo de traqueotomía ya preparado, no recién abrir la caja para sacarlo, ¿no? Tenerlo ya todo a la mano. Acá vemos que el mismo paciente nos puede causar ciertas dificultades, ¿no? Un paciente delgado que puede hiperextender la cabeza, nos muestra eh, cierta delgadez en el tejido celular subcutáneo, no va a ser una traqueotomía en un cuello fácil. Un paciente un poquito gordito, pero con un cuello adecuado, va a ser un cuello intermedio, ¿no? Las traqueotomías difíciles son aquellos pacientes que prácticamente como que no tienen cuello, ¿no? Es un cuello bastante corto, bastante ancho, pacientes ancianos que tienen problemas de la columna y no pueden hiperextender la cabeza. Entonces, en ellos la traqueotomía es muchísimo más difícil y más riesgosa. El instrumental básico es, lógicamente, el anestésico, la silocaína, que va a infiltrar el plano de piel y un poco el tejido celular subcutáneo. Luego el bisturí para cortar piel y difusionar un poco el tejido graso. Una vez que lleguemos a las capas musculares, para eso ya tenemos las pinzas Kelly que van a separar los planos musculares hacia la derecha y hacia la izquierda. Es decir, tenemos que llegar a la línea media, a la línea alba. Una vez que se separa, no tenemos por qué cortar músculos porque cuando cortamos músculos sangra. Si los logramos separar, y eso lo hacemos con ayuda de los separadores de Farabee, llegamos tranquilamente e identificamos a la tráquea. La posición, el paciente es un paciente en hiperextensión. Entonces, cuando llevamos al paciente a hipertensión, la tráquea se eleva y afluye de tal manera que es más fácil de ubicar, ¿no? Vemos que para lograr esto, usualmente el paciente tiene que colocársele un rodete, una almohadilla debajo de los hombros. Es más notable en los niños, permite una adecuada posición. La hiperextensión es la posición ideal para hacer la traqueotomía, ya que nos expone fácilmente la tráquea. Acá vemos tratando de ubicar el nivel de la traqueotomía, palpamos generalmente a 2 traveses de dedo o 2 centímetros por encima de la horquilla external en la línea media y se hace una incisión transversal, ¿no? Puede ser de 2 a 3 centímetros. Una vez que cortamos piel, comenzamos a separar a nivel de la línea media, donde no hay vasos sanguíneos, no va a haber sangrado, y vamos llegando a la tráquea. A algunos colegas les gusta utilizar el electrocauterio. No es una buena técnica en lo personal, porque al cortar con el cauterio va a generar inflamación. Vamos a cortar sí o sí, no necesariamente por la línea media, entonces podemos perder los planos. Una vez que separemos los músculos, vamos a llegar a este nivel y ahí podemos encontrar hacia la parte de arriba la tiroides, la glándula tiroides. Entonces, hay que separar la glándula tiroides, llevarla hacia arriba
Si es una glándula muy grande, en algunos casos tenemos que cortarla y suturarla, es decir, cortarla por el istmo, por la línea media, de tal manera que podamos exponer la tráquea. A veces tenemos duda si lo que estamos viendo es o no es tráquea. Entonces, para eso hay una maniobra. Uno, con la misma jeringa con que le ha infiltrado la silocaína, punza la estructura que piensa que es la tráquea. Lógicamente en la tráquea, ¿qué cosa hay? Hay aire, ¿no? Porque es una estructura hueca. Entonces, uno al momento de aspirar, la silocaína va a burbujear. Eso nos identifica que efectivamente estamos en tráquea. Si por casualidad un farabe, un separador, nos ha llevado la tráquea a un costado, podemos punzar de repente la vena yugular o la arteria carótida. Al punzarla y aspiramos, va a salir sangre. Como es una punción muy pequeña, retiramos la aguja, comprimimos unos segundos y para el sangrado. No, no hay mayor complicación, ¿no? Pero que si pensamos que fuera la tráquea y le metemos el bisturí y lo cortamos, ahí sí va a haber un sangrado masivo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en eso. Cuando no logremos identificar la tráquea, ya sea viendo los anillos traqueales o palpando los anillos traqueales, es mejor esta maniobra de punzarla con una jeringa con líquido, puede ser agua, cloruro o la misma silocaína, y ver que efectivamente burbujee. Ah, bueno, acá es una ya representación pictórica, pero podemos ver pues, que así debería verse netamente los anillos traqueales, ¿no? Porque una vez que uno lo identifica, pela un poco la tráquea solamente en la parte de la cara anterior, nunca en los bordes laterales, porque saben que por ahí pasa el nervio laringio recurrente. Hay varias formas de hacer la incisión traqueal. Puede ser de manera horizontal, puede hacerse en lo que se llama en U o en boca de horno, ¿no? Con una especie de charnela en la parte de abajo, o puede ser al revés con una charnela en la parte de arriba. Y lo que es la técnica convencional, hacerla en forma de cruz. ¿Cuál de ellas es lo ideal? Lo ideal es la que está en forma de cruz, porque cuando uno pasa el tubo de traqueotomía, los bordes cortados se van a invaginar, van a entrar dentro de la tráquea. Y cuando uno lo retire, el tubo, esos bordes van a volver a salir y van a cerrar la pared traqueal. Van a cicatrizar y no queda ningún problema. En el caso de la incisión en forma de U, el problema es que muchas veces, al momento de poner el tubo, la unión de ese colgajo que se ha realizado con la tráquea puede quebrarse. Entonces, al momento de retirar el tubo, esa pared no va a regresar a su posición y va a quedar un espacio que se va a llenar de tejido fibroso que cada vez que el paciente respira se va a deprimir. Entonces va a ser una pseudoestenosis y el paciente además va a notar un abultamiento por encima de su cicatriz traqueal. Y ahí hay que volver a entrar, buscar la zona donde se ha luxado la pared traqueal, recortarla y volver a poner la tráquea en su sitio, fijándola con algunos puntos. Eh, es un punto muy importante la colocación del tubo de traqueotomía. Ustedes ya tienen al paciente expuesto, los músculos separándolo con los separadores, ya han cortado la tráquea y uno debe colocar el tubo. Ese es el momento donde una parte lo hace casi a ciegas porque el tubo mismo nos impide ver si efectivamente estamos adentro o no. Entonces, podría darse el caso que el tubo se deslice por delante de la pared traqueal y hagamos lo que se llama una falsa vía. Podemos hasta llegar a perforar el pulmón. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y estar bien seguros. Una vez que se coloca el tubo,
se le pasa una sonda para ver que la sonda entre con facilidad. Si la sonda ingresa al tubo y no avanza, significa que no estamos en la luz traqueal. Entonces hay que retirar y volver a repetir la maniobra. Una vez que ingresamos, aspiramos, si aspiramos secreciones bronquiales, estamos 100% seguros que estamos en la luz traqueal. Si ingresamos la sonda fácilmente, también estamos seguros que estamos en la luz traqueal. Entonces, eso, ahí recién es cuando se retiran los separadores, ¿no? Porque si los retiramos antes y no estamos, se nos van a perder todos los planos quirúrgicos. Una vez que está colocado el tubo, se le fija la camiseta externa y se le fija el tubo al cuello con una cinta. Cuando el paciente es de cuello corto, es obeso, el tubo no estamos muy seguros de que vaya a permanecer en su cuello, preferimos suturarlo. Además de colocarle la cinta, lo suturamos al cuello por unos días, unos 5 días, hasta que se forme una buena fístula traqueocutánea, ¿no? Entonces uno coge buena cantidad de tejido y lo sutura al mismo tubo y lo mantiene. Con eso evitamos, sobre todo en niños muy pequeñitos, evitamos que el tubo pueda, de manera involuntaria, por un accidente, salírsele. Si se le sale en las primeras 24 horas, es muy riesgoso. Los tubos pues han ido evolucionando con el tiempo, ¿no? Al comienzo eran de un material inerte, eran de plata. La desventaja de estos tubos eran que no tenían conectores para los ventiladores mecánicos. Cualquier duda, no, no se preocupen, pueden intervenir, consultar. Después aparecieron ya los tubos de polivinil, de plástico, PVC, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, la diferencia entre un tubo de adulto y un tubo pediátrico. Los tubos pediátricos, salvo algunas marcas, no tienen balón o CAF. Este es el balón o CAF. Ni tampoco pueden ser fenestrados. Es decir, este tubo le permite al paciente hablar. Si hacemos una fenestra en este tubito tan delgadito, se nos podría quebrar el tubo y quedar parte dentro del paciente. Todos tienen un obturador o guía. Si uno pone el tubo así nada más, va a lastimar la mucosa traqueal. Entonces necesita tener una guía que tiene la punta redondeada y lo permite introducir el tubo con facilidad. Los tubos básicamente pueden ser de dos tipos, ¿no? Aquellos que cuentan con balón o CAF y aquellos que carecen del balón. Entonces, los tubos que cuentan con balón básicamente están dirigidos para aquellos pacientes que necesiten manejar un circuito cerrado. Es decir, que la cantidad de oxígeno que sale del ventilador ingrese al 100% al pulmón del paciente, ¿no? Que no haya fugas. En aquellos pacientes que ventilan espontáneamente, puede colocársele tubos que no tengan balón, ¿no? Y siempre con camisetas, estas se llaman camisetas, que permiten la limpieza del tubo. Ambos tubos, a su vez, pueden tener otra característica más, pueden ser fenestrados. La fenestra hace que el paciente pueda conservar la fonación, pueda hablar. También permite en algunos pacientes, una vez que ya no necesiten el balón, pasar a tubos sin balón, pero fenestrados, y esto, asociado a una pequeña tapita, comienza a hacer ejercicios para comenzar poco a poco a retirarle progresivamente el tubo, porque el paciente
Una vez que le sacó el tubo, comienza a respirar por el tubo sin mayor esfuerzo, sin mayor carga. Entonces, cuando queremos retirarlo, el paciente, si se lo retira simplemente retirándolo, el paciente va a tener dificultad para poder ventilar porque va a tener que hacer esfuerzo, porque ya se ha desacostumbrado a respirar espontáneamente. Entonces, tenemos que reentrenarlo usando estos tubos. A ese procedimiento se le llama destete. Los tubos de traqueotomía, a su vez, también pueden causarnos cierto tipo de complicaciones, ¿no? El primero de ellos, cuando el tubo es demasiado grueso, hay un roce porque cada vez que el paciente ventila, la tráquea tiende a elevarse, mientras que el tubo tiende a bajar. Entonces, ese movimiento constante, ese roce, va a hacer que se formen granulomas, ¿no? Puede erosionarse la parte alta del cartílago traqueal. Entonces el estómago comienza a agrandar. Más frecuente es que se presente también en la parte baja por presión del tubo. Y esto es cuando el paciente tiende a inclinar la cabeza hacia abajo. Hace que el tubo presione esa área y se lesiona y ulcera tanto la piel como la tráquea. Si los tubos son demasiado gruesos o el balón del CAF se infla demasiado, la mucosa traqueal va a tener problemas de irrigación, tanto linfática primero, venosa después y arterial al último. Esto va a hacer que se forme una úlcera, se comience a formar tejido fibrótico y pueda llegar a cerrarse. Eso se llama estenosis. Y esto puede deberse tanto a nivel de la zona del balón como a nivel de la punta, donde el movimiento hace que lo lastime y se forma una estenosis baja. Acá vemos este es un caso de un pacientito visto en emergencia, se le realiza una traqueotomía, el médico que lo vio no tenía mayor experiencia en niños y pensó que una gran incisión le iba a permitir hacer la traqueotomía mucho más fácil. No fue así, lamentablemente demasiada incisión desvitalizó todos esos tejidos y hubo pérdida de tejido e infección en esa zona, ¿no? Y acá vemos simplemente, este era el área de la traqueotomía y esta era toda la zona de corte. Demasiado, demasiada incisión para un procedimiento más pequeño y que si se hubiera realizado adecuadamente hubiera evitado esta complicación que hizo al final que el paciente tuviera otras complicaciones. Este paciente terminó en problemas de estenosis y su tratamiento fue bastante difícil. Acá vemos una imagen conceptual de cómo es lo que está haciendo el tubo, ¿no? Dónde está en la vía aérea, cerrando con el balón para evitar que los alimentos pudieran, si es que el paciente tiene problemas en la deglución, ingresar hacia el pulmón. Este balón impide eso. Segundo, permite que entre al 100% el oxígeno enviado por el ventilador. Esa es la función básica del balón o CAF. Si el paciente no necesita ese balón y lo tiene desinflado, no es lo correcto. Ese balón o está inflado o no es necesario. Cuando está desinflado, ese balón está arrugado y se llena de secreciones y es un caldo de cultivo. Entonces, ahí son las infecciones bastante frecuentes. Entonces, si nosotros encontramos un paciente que ya tiene por lo menos 3 o 4 días o una semana con el balón desinflado, es mejor pasarlo y necesita todavía el tubo de tractomía, es mejor pasarlo a un tubo sin balón. En caso de niños muy pequeños, efectivamente, de los cuidados básicos, la vida del paciente depende de su vigilancia. Tuve un paciente que le realicé en cuidados intensivos de pediatría una traqueotomía
con lo cual le solucionamos el problema por el cual él estaba. En los niños, estos pacientes tienen que estar sedados porque son muy inquietos. Los médicos de UCI consideraron que ya no necesitaba estar en esa área. Es un área donde tienen médicos las 24 horas del día, enfermeras las 24 horas permanentemente. Entonces, una vez que salió de UCI, pasa a medicina pediátrica, donde no hay médico permanente, hay un médico de RT, un médico de emergencia, y el personal tampoco está constantemente. Entonces, a este pacientito, considerando que está viendo bien, pese a que era niño, no se tuvo el cuidado adecuado, el paciente se le salió el tubo de traqueotomía en la madrugada a un personal no entrenado, y el personal pensó que era simplemente volvérselo a colocar. Lógicamente hizo una falsa vía, el paciente fue a un paro respiratorio, cuando se dieron cuenta, lo atendieron, pero quedó con un daño cerebral permanente. Actualmente sigue la institución en juicio por este caso, ¿no? Estos tubos ingresa el aire seco, el aire con polvo y el aire frío. Entonces nosotros necesitamos humidificar estos tubos y aspirarle constantemente las secreciones si es que no tienen la capacidad de expulsarlas. Y solo lo puede decanular, es decir, retirar el tubo una vez que haya pasado la causa que originó la traqueotomía y una vez que sea evaluado por nosotros, por los especialistas, ¿no? Hay pacientes que definitivamente necesitan mayor cuidado para el retiro. Muchas veces tenemos que, en los casos, sobre todo en los niños, ir cambiando los tubos a medidas cada vez más pequeñas y hacerles una fibroscopía para ver cómo está la vía aérea antes de retirarle el tubo, ¿no? Retirarle el tubo y mantenerlos por lo menos mínimo 4 horas en observación. Después de lo cual ya con tranquilidad podemos hacer que el paciente retorne a su domicilio. ¿Cómo lo humidificamos el aire? ¿No? Usando nebulización solamente con cloruro de sodio cada 8 horas. Si necesita, hay que aspirarlo con cuidado cada 4 horas. La aspiración debe ser a demanda. Si el paciente tiene secreciones espesas, hay que nebulizarlo y luego aspirar, ¿no? La limpieza de las cánulas internas, en aquellos pacientes, sobre todo los adultos, se hace 2 o 3 veces al día, de acuerdo a la necesidad. Si uno no hace esas limpiezas, las secreciones se van pegando y cada vez el orificio interno, el diámetro interno, se va cerrando y el paciente también puede tener complicaciones ventilatorias, ¿no? ¿No? Las cánulas, o sea, los tubos en general nunca deben moverse antes del tercer día, porque si uno los retira, simplemente los músculos no se han fijado todavía, caen sobre el orificio de la tráquea y el paciente puede tener problemas para respirar. Salvo que el paciente no lo necesite el tubo, pero como le digo, eso tiene que ser evaluado por nosotros. Ese sería todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no, doctor, he estado clara la exposición. Bien. Marcos, André, Betty, ¿todo bien? Doctor, sí, todo bien. Todo Perfecto. claro. Ustedes tienen el día sábado examen, ¿no? Sí, doctor. Ya, entonces, bueno, hasta acá entonces sería la cuestión de las prácticas y bueno, les deseo buena suerte en su examen y cualquier pregunta no duden en realizarla. Eso sería todo entonces. Muchas gracias. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor.